Bien, en este vídeo vamos a hacer una presentación rápida de nuestro programa GESFuturo para talleres. En un principio, cuando abrimos el programa, se nos abre en la pestaña más importante o la que más se usa dentro de cualquier empresa, que es la pestaña de ventas. Y aquí tenemos todos los documentos que podemos hacer dentro del apartado de ventas, ¿verdad? Que sería presupuesto, órdenes de reparación, albaranes y factura. También podemos hacer tickets en el caso de que el taller venda artículos sin ningún tipo de reparación. Y también tenemos previsión de cobro y un apartado muy básico de ventas. Esto sería en el apartado ventas que ahora un poco más tarde haremos hincapié sobre todo en órdenes de reparación, que es la parte más importante. Pero queremos empezar por la primera pestaña, que sería fichero. Y queremos indicar que los dos pilares que sustentan que seamos el programa número uno en nuestro país, sin ninguna duda, y desde hace más de 25 años, porque empezamos en el año 91, es que es un programa muy fácil de usar, pero a la vez es muy completo. Sin ninguna duda es el programa más completo que hay ahora mismo en nuestro país y es muy fácil de usar porque a lo largo de los años tenemos clientes muy pequeños, donde simplemente hay un mecánico que es el que utiliza el programa, y tenemos clientes con una actividad muy compleja, y el programa se adapta tanto a un gremio como a otro, es decir, al volumen que pueda tener la empresa. Entonces, empezando por la primera pestaña, tenemos clientes, aseguradoras, proveedores. En esta pestaña tenemos todo lo que son ficheros de un solo registro. Para que veamos lo completo que es nuestro programa, si entramos, por ejemplo, en la ficha de cliente, podemos ver que tiene muchísimos campos. Es muy completo, sin embargo es muy fácil de usar, que es lo que comentaba antes, ¿no? Para crear un cliente nuevo simplemente pincho en el más y aquí escribo el nombre, por ejemplo Juan González, y ya tenemos creado un cliente, así de fácil. Lógicamente, si quiero rellenar más campos, pues simplemente me posiciono encima del campo y relleno, pero no es un programa que nos obliga a rellenar un montón de campos antes de verificar una grabación, ¿no? También quiero hacer hincapié de que, aunque tiene muchas pantallas, ahora lo vamos a ir viendo, es un programa que todo se hace desde la misma pantalla. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer una orden de reparación, aunque tengamos que crear el vehículo y el cliente, no nos tenemos que salir de la orden de reparación. En ese aspecto es donde antes incidía, que es muy fácil de usar. En fin, pues esto, como decía, sería por ejemplo la ficha de cliente. Podemos ver la ficha de aseguradora, donde vemos que también es muy completa. Aquí podemos ver la similitud de las pantallas. Eso también es muy importante porque si bien es muy completo, en cuanto el cliente o el usuario aprende a utilizar una pantalla, aprende a utilizar todas las pantallas. Entonces es un programa que es muy fácil de empezar a trabajar con él en toda su extensión, ¿verdad? Aquí también tendríamos la ficha de proveedores. Como vemos, es muy parecida a la del cliente, tiene unos campos un poco diferentes, observaciones, pero realmente la filosofía es la misma. Todas las fichas tienen una serie de pestañas donde podemos ver, por ejemplo, todos los documentos que le hemos generado en este caso estamos en proveedores, pues al proveedor. Es decir, simplemente estando encima de la ficha puedo ver automáticamente todos los pedidos que le hemos hecho, todos los albaranes, todas las facturas, el consumo realizado, todo. Luego podemos ver, si entramos en la pestaña concreta de taller, aquí hemos metido lo relacionado con vehículos, que sería vehículos. Ahora vamos a ver un poco vehículos de sustitución, planning y tiempos de operario y asignación de trabajo. En este caso vamos a entrar dentro de vehículos, que es una parte también muy importante dentro del taller, evidentemente. En este caso, como podemos ver, es una ficha muy extensa, como todo lo que hemos visto hasta ahora. Es muy fácil de crear, es decir, aquí estamos viendo una ficha muy extensa donde hay solamente unos cuantos datos escritos, es decir, no es necesario rellenar nada, simplemente la matrícula y el modelo, y con eso sería suficiente. Aquí podemos ver
una parte importante donde tenemos el historial del vehículo. Si entramos aquí, vemos realmente todas las órdenes de reparación que ha tenido este vehículo y el desglose de estas órdenes. Esto es importante porque no tenemos que entrar orden por orden para ver lo que se le ha hecho a un vehículo, sino que cuando nos llega el cliente y nos trae el vehículo, automáticamente podemos ver por orden de fecha las últimas veces que vino el vehículo y qué se le hizo concretamente, ¿no? Incluso cuánto se le cobró, si se le hizo descuento, todo lo podemos ver por ahí. Tenemos también datos adicionales del vehículo, tenemos mantenimiento. Esta parte también es muy importante y realmente hace que este programa, aparte de llevar la gestión de nuestra empresa, realmente nos haga ganar más dinero. Y es porque cuando nos llega el cliente, realmente podemos ver si hay algún mantenimiento que tenga pendiente de hacer. Entonces el cliente igual viene por una simple avería, pero nosotros al entrar aquí podemos ver que tiene próximo a realizar, por ejemplo, el cambio de correa de distribución. Entonces se lo vamos a proponer a nuestro cliente y es una manera de que el cliente se sienta seguro de que llevamos a la perfección el mantenimiento de su vehículo, y por otro lado a nuestra empresa le hace tener más ventas, ¿no? Me refiero al taller. Los mantenimientos aquí, como vemos, tenemos, creo que son 20 mantenimientos. Podemos controlarlos o bien por fecha o bien por kilómetros. Esto es muy interesante porque se puede hacer de forma indistinta. Cuando llega la fecha nos avisa, o cuando llegue el número de kilómetros. ¿Cómo prevé el programa el número de kilómetros? Simplemente va haciendo un guardado de los kilómetros desde la última vez que vino el vehículo. Se registra el kilometraje que tenía. Aquí, si bien tenemos un montón de mantenimientos que podemos controlar, también tenemos mantenimientos personalizados. En el caso de que haya algún mantenimiento especial que no aparezca en esta lista, nosotros aquí lo podemos añadir. Como veis, es muy completo. Tenemos también gestión documental. Dentro del vehículo tenemos una gestión documental que esto es un apartado que tenemos en todo el programa, no solo en vehículos, y es muy interesante porque podemos indicar, podemos linkar, anexionar a la ficha del vehículo alguna fotografía. Esta fotografía puede ser simplemente una foto del vehículo, pero la mayoría de las veces lo que hacemos es indicar algún tipo de documentación. Por ejemplo, si entramos en este vehículo, aquí podemos ver que tenemos 3 fotografías. La última le hemos llamado ficha técnica, por ejemplo. Si pinchamos 2 veces se nos abre una pantalla con la fotografía de la ficha técnica del vehículo. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, con el DNI, con cualquier otro documento que podemos añadir o bien al vehículo o bien al cliente. Esta sería la ficha del vehículo. Aquí tenemos también vehículos de sustitución, donde podemos ver no solo los vehículos que tenemos de sustitución, sino los mantenimientos que le hemos hecho, los repostajes y reparaciones, las entregas tanto en órdenes de reparación como préstamos directamente de una orden de reparación asociada. Podemos o bien prestar el coche o bien simplemente añadirlo a una orden de reparación. Estos serían en cuanto a vehículos de sustitución. Una parte también importante es el planning. Nosotros podemos definir los recursos que tenemos en nuestro taller. En este caso hemos definido elevador 1, electricidad, elevador 2 y mecánica rápida, por ejemplo. Y foso, por ejemplo. Pues entonces, en este caso tenemos 5 recursos. Nosotros podemos asignar en una fecha y en una hora un vehículo en ese recurso, de forma que no se nos amontonen, digamos, en nuestro taller los vehículos y los clientes sepan en todo momento con la mayor fiabilidad posible cuándo lo pueden traer y cuándo se van a llevar su vehículo. Si aquí ponemos, por ejemplo, una fecha concreta, por ejemplo, vamos a poner el 23, por ejemplo. Si yo pincho aquí en refrescar, aquí me aparecerían, por ejemplo, 3 órdenes de reparación o 3 citas, mejor dicho, de 3 clientes diferentes en 3 recursos diferentes. Lógicamente se pueden solapar puesto que son recursos diferentes. Esto lo podemos ver o en forma de planning o en forma de agenda, también se puede ver y es muy útil. Esto realmente también nos hace que la gestión del taller sea mucho más efectiva.
Tenemos también dos partes muy importantes dentro del taller, que es el control de tiempo de los mecánicos. Aquí tenemos que distinguir lo que es el tiempo que nosotros vamos a cobrar al cliente, es decir, la mano de obra, y otra cosa, lógicamente, es el tiempo que el mecánico va a echar, o sea, va a invertir en la reparación de este vehículo. Puede haber un mecánico o varios mecánicos que inviertan su tiempo. Aquí los botones son más grandes de lo normal, porque está pensado por si el taller quiere poner una pantalla, digamos, en algún sitio del taller, para que sea el propio mecánico el que se dé de alta en una orden de reparación donde va a trabajar. Aquí tendríamos comienza a trabajar, termina de trabajar y descanso temporal. Por ejemplo, si nos vamos a comer y sigo luego cuando vuelva trabajando en el mismo vehículo. Aquí nos aparecen las órdenes de reparación pendientes de empezar, digamos, y las que están ya trabajando a algún operario. Aquí puedo pinchar en este botón donde me dice los operarios que tengo trabajando en este momento, y también tenemos un control presencial. Es decir, aquí sería donde los mecánicos se dan de alta en una orden de reparación. Sin embargo, en el control presencial lo que hacemos simplemente es como una especie de reloj de empresa, ¿no? Cuando el mecánico empieza a trabajar y cuando termina de trabajar en su jornada laboral. Es decir, es diferente esta parte del control de tiempo de empleado. Este control de tiempo se añade directamente a la orden de reparación, y, como digo, podemos sacar rentabilidad de la mano de obra que hemos invertido en esta orden y realmente la mano de obra que le estamos cobrando a nuestro cliente. Esto sería la parte, digamos, de la pestaña de taller. Luego tenemos la pestaña de almacén, donde tenemos, bueno, ofertas, tarifas, almacenes, familia y, por ejemplo, artículos, que es donde vamos a entrar ahora. Si os dais cuenta, la ficha de artículos es muy similar, digamos, a la ficha de cliente, a la ficha de proveedores, es decir, es muy completa, como podéis ver, pero a la vez, y una vez más, comento que es muy fácil de utilizar. Para crear un artículo simplemente le doy al más, me propone automáticamente un código, simplemente relleno la descripción y ya tendríamos, voy a poner aquí cable alimentación, ya tendríamos creado el artículo. En este caso no he puesto ni precio ni nada, tendría que rellenar lógicamente los campos que me interesaran, pero ya he creado un artículo con un código. Así de fácil. Desde aquí, como vemos, cada ficha tiene un montón de pestañas donde podemos ver este artículo, los movimientos que ha tenido en pedido, en albaranes, en factura, el movimiento de stock, si quiero llevar el stock, si tenemos una fotografía de este artículo. Es decir, el programa puede ser todo lo fácil que queramos a la hora de trabajar, sin embargo, nunca va a ser una herramienta que se nos quede pequeña dentro de nuestra empresa. Esto sería el apartado de almacén. Tenemos también, lógicamente, el apartado de compras, que es la relación nuestra con los proveedores. Tendríamos pedidos a proveedores, que bueno, hay talleres que no usan mucho porque realizan los pedidos por teléfono. Tenemos albaranes de compra y facturas de compra. Esto es muy interesante porque cuando nosotros metemos un albarán de compra, le decimos de qué proveedor viene y los artículos que nos ha llegado. Cuando nos llega la factura de compra, nosotros podemos entrar aquí y a la hora de crear, de dar de alta la factura, aquí podemos ver, por ejemplo, que controla todos los tipos de IVA. En una misma factura podemos tener varios tipos de IVA, en fin, es como podéis ver, es muy completo. Aquí, como digo, anexionamos todos los albaranes que componen esta factura. Esto es muy interesante porque el programa hace un chequeo de que los importes y las cantidades sean las correctas, de forma que si ocurre, que es algo que con cierta asiduidad ocurre en los talleres, el programa es el que se encarga de verificar que la factura sea exactamente la suma de los albaranes, tanto en importe como en cantidades. Esto es muy importante también y al final nos termina dando dinero, digamos, haciendo que sea más rentable nuestra empresa. Aquí podemos ver en el apartado de venta, donde entramos la primera vez, que como dije, que tenía toda el ciclo que se puede hacer en un taller, pero podemos entrar en un apartado cualquiera y hacer, por ejemplo, directamente una factura o hacer directamente un albarán. Lo normal sería hacer una orden de reparación y luego pasar a factura. Eso sería la parte, digamos, de trabajo normal o básica. Esta sería la orden de reparación.
Podemos buscar por matrícula, podemos buscar por nombre de cliente, por apellido, por teléfono, podemos buscar de todas las maneras posibles. Y es muy fácil muy rápido y muy fácil de usar. Vamos a crear una orden rápidamente para que podamos ver lo ágil que es. Simplemente pinchamos en el más. Aquí nos está pidiendo el cliente, desde aquí lo puedo crear, pero si ya lo tengo creado, simplemente le doy a buscar y aquí puedo buscar por cliente o por matrícula. En este caso voy a poner, por ejemplo, Salvia, me saldrían todos los clientes que tienen este apellido. Si yo pincho aquí, le doy a pasar y aquí, si este cliente tiene varios vehículos, yo puedo elegir cuál es el vehículo que ha venido. Como no he buscado por matrícula, sino que he buscado por cliente, pues me aparecen todos los vehículos que están asignados a este cliente. Le doy a aceptar y aquí indico la descripción de la avería. Por ejemplo, se calienta a menudo. Le doy a crear documento y ya tendríamos hecho una orden de reparación. Aquí viene la descripción de la avería y simplemente ahora faltaría imprimirla. Le doy a imprimir, lo puedo exportar a PDF para que automáticamente se le envíe al cliente un correo electrónico. Esto lo tiene todo el programa, es decir, con las órdenes de reparación no es lo habitual, pero por ejemplo en una factura o en un albarán sí le podemos mandar un email a nuestro cliente. Aquí le damos a visualizar por pantalla, por ejemplo, y ya está, ya tendríamos una orden de reparación hecha en unos segundos. Tenemos una orden de reparación hecha con todas las características. Aquí nos ha indicado una cosa que es interesante en la orden de reparación. Aquí podemos ver la inspección visual del vehículo. Esto es muy interesante porque nos evita problemas. Esto automáticamente también se imprime dentro de la orden de reparación. Es decir, si el vehículo que hemos recibido porque se calentaba tiene un golpe en la puerta, pues simplemente pincho en qué zona del vehículo tiene el golpe y aquí pongo golpe pequeño, por ejemplo. Y simplemente esto a la hora de imprimir la orden de reparación lo tendríamos ya adecuado y el cliente nos firmaría la orden para no tener problemas. Una vez que tenemos una orden abierta como es esta, si empezamos a hacer la reparación y a introducirle materiales, tanto mano de obra como materiales, aquí tenemos dos opciones para ver todo, materiales o mano de obra. Vamos a introducir, por ejemplo, un artículo. Le doy al más y aquí puedo introducir un artículo que me ha dicho el mecánico, por ejemplo, que ha metido en esta orden. Puede ser un artículo que esté ya codificado. Simplemente lo busco. Si es un artículo que no está codificado, no hay problema. O bien lo creo desde aquí o bien simplemente escribo un texto libre. Yo puedo pinchar aquí y aquí puedo escribir lo que quiera. Yo pongo, por ejemplo, manguito especial Ford, por ejemplo. Y aquí cantidad una unidad al precio de 150 euros. Ya habríamos creado un artículo así de fácil y así de rápido. Si quiero introducir ahora mano de obra, pues igual le doy al más. En este caso, por ejemplo, como la mano de obra es algo que uso mucho, pues me sé que el código es el 06, por ejemplo, pincho 06 y ya me mete mano de obra con el precio y con todo. La cantidad, por ejemplo, pues una hora y media. Le doy aquí a aceptar. De nuevo, ya hemos metido también la mano de obra. Así de fácil. En el caso de la mano de obra, si yo pincho aquí donde pone mano de obra, me aparece nada más los conceptos de mano de obra y aquí podemos poner una observación de por qué hemos invertido, por ejemplo, pues como en este caso, una hora y media de mano de obra. Pues aquí puedo poner, por ejemplo, problemas en el desmontaje, por ejemplo. Entonces esto se podría imprimir de forma que el cliente vea por qué le hemos cobrado esa cantidad de mano de obra. Esto sería, como digo, la orden de reparación. Es muy completa. Podemos ver también una gestión documental, buscar por matrícula, por supuesto, los datos del vehículo, los datos del cliente, el historial, es decir, las veces que ha venido este vehículo. Eso lo vimos antes desde vehículo, pero también se ve desde orden de reparación. Es decir, la forma, digamos, rápida de utilizar el programa cuando llega un cliente a traernos su vehículo es que nosotros entramos en orden de reparación y desde aquí lo hacemos todo. Desde aquí creamos el cliente si ya no está, o sea, si no está creado lo creamos, si no está el vehículo creado lo creamos también desde aquí y desde aquí lo imprimimos y lo hacemos todo.
Dentro de venta, una vez que tenemos la orden de reparación, luego podemos hacer el albarán o podemos hacer la factura directamente. Luego podemos controlar el pago, si está pagado, si no está pagado. Por eso de aquí tenemos la previsión de cobro. Podemos cobrar en efectivo, por tarjeta, y todo ello lo controla el programa. También tenemos una pestaña de alquiler de vehículos, donde tenemos tanto los vehículos de alquiler como esta gestión de alquiler. Es decir, por un lado tenemos los vehículos que estamos usando en alquiler, con una serie de datos, las tarifas que tenemos, y por otro lado tenemos la gestión de estos alquileres y el documento donde se ha alquilado. Tenemos también alquileres que no sean de vehículos, sino de maquinaria, digamos. Tenemos un apartado de contabilidad muy completo, como digo de nuevo, también muy fácil de usar, y una parte importante que tiene tanto exportar asientos como importar asientos. Esto es muy importante porque normalmente el asesor que lleva, que está, digamos, gestionando un taller mecánico, pues lleva su propio programa de contabilidad. Nosotros podemos con este programa enlazar ambos programas de forma que el asesor no tenga que meter los datos de facturación, ni apuntes, ni nada, sino que directamente le podemos mandar un fichero para que el programa contable lo pueda importar. Tenemos también una tesorería donde nos indicaría todo lo que tenemos pendiente de cobro y pendiente de pago. Como vemos aquí, podemos controlar los bancos, los pagarés, los cheques, la cartera de cobro, la cartera de pago, todo. Dentro de empresa podemos ver, por ejemplo, los empleados con la ficha que tenemos de cada empleado, la nómina, podemos ver todo. Tenemos también un apartado de estadísticas muy completo. Y aquí, por ejemplo, tenemos dos pestañas más. Una es de varias, donde tenemos las copias de seguridad. Una cosa importante es que el programa hace automáticamente copias de seguridad y en cada uno de los puestos donde se esté ejecutando, con lo cual es muy difícil que perdamos los datos definitivamente. En este aspecto es muy robusto nuestro programa. Y bueno, esta sería una visión muy rápida. En otros vídeos, si le parece interesante, que estamos seguros que sí, podemos ver de forma mucho más profunda cada uno de los apartados.